Sí, no nos vamos a olvidar lo que vimos en la primera parte, porque lo vamos a seguir aplicando. Eso está bueno para aquellas personas que por ahí tengan que practicar o repasar temas para dar el recuperatorio, les va a servir porque lo vamos a seguir, no es que se separan las dos partes de la materia, sino que una incluye la otra. Eso por un lado está bueno, porque no nos olvidamos los conceptos, pero por otro, los que por ahí estuvieron muy perdidos la primera parte van a tener que quizás hacer un trabajito en paralelo de algunos temas que no hayan quedado claros para poder comprender bien esta segunda parte. Que vamos a seguir calculando probabilidades, pero nos vamos a correr un poquito de los contextos del problema y vamos a aplicar más herramientas matemáticas, ¿sí? Entra el concepto de función, el concepto de sumatoria, el de integrales, aunque no lo calculemos, lo vamos a ver cómo se realiza, ¿sí? No lo vamos a calcular porque no contamos con esa herramienta matemática para poder resolver ejercicios, pero ustedes vieron que cuando uno calcula una probabilidad tiene espacios muestrales que son muy diversos. Esos espacios muestrales pueden ser números, pueden ser personas, pueden ser, si lanzamos una moneda, cara o seca, palabras. Entonces, el uso de esas palabras no nos permite la aplicación de ciertas herramientas matemáticas. Entonces, vamos a corrernos del cara o seca, del hijo varón y la hija mujer, de defectuoso o no defectuoso, y vamos a trabajar prácticamente todo con números, ¿sí? Para poder usar otros conceptos y otros contenidos que nos favorecen la interpretación y la operación para este tipo de cálculos. La unidad 4 la vamos a empezar hoy. La clase de hoy va a ser bastante cortita porque vamos a ver la parte más que nada de presentación y algunos conceptos teóricos que tenemos que manejar. Les van a quedar dos ejercicios muy sencillos que son de comprensión de esta explicación teórica. Y el martes que viene vamos a meternos más de lleno con la parte práctica, ¿sí? Vamos a hacer ejercicios más prácticos aplicando estos conceptos teóricos. Así que la idea es que ustedes para la clase que viene puedan afianzar un poco lo que vamos a ver en esta primera parte, ¿sí? Así que bueno, yo les voy a compartir la pantalla, este documento se los voy a subir al aula, pero van a ver que no vamos a trabajar todo el documento en la clase de hoy, ¿sí? Vamos a trabajar la primera parte. El documento ese lo vamos a terminar de trabajar el martes que viene con la unidad 5. Bueno, ahí les comparto la pantalla y ustedes me dicen si se ve bien. Sí se ve. Bueno, esos son los temas de la unidad 4. Variable aleatoria, que es una variable aleatoria. La clasificación de las variables aleatorias. El concepto de variable aleatoria discreta, que es con la que más vamos a trabajar nosotros. Función de probabilidad, función de distribución, y eso es a lo que vamos a llegar hoy. Y nos va a quedar el concepto y la aplicación de esperanza y varianza, ¿sí? Por ahí alguno llegó a ver algo de esto en la secundaria. Es raro que se vea, pero por ahí quizás a alguno les suenan estos conceptos. Y si otros por ahí cursaron alguna otra carrera donde tuvieron probabilidad y estadística, es básico, ¿sí? Son conceptos básicos. Bueno, vamos a empezar entonces con la definición de variable aleatoria. ¿A qué vamos a llamar variable aleatoria?
Esta es una definición muy, muy breve, sencilla, que dice que una variable aleatoria es una función. Ustedes saben matemáticamente qué es una función. Es una relación entre dos variables, ¿no? Una variable independiente que solemos llamar X y una variable independiente que solemos llamar X y una variable dependiente que solemos llamar Y, función lineal, es función cuadrática, y eso lo vieron seguramente en la secundaria. Entonces, vamos a llamar variable aleatoria a una función que asocia, que vincula un valor numérico a cada posible resultado de un experimento aleatorio, que es lo que yo les decía recién. Lanzamos una moneda al aire y yo no tengo un resultado numérico. Si yo lanzo una moneda al aire, yo puedo obtener cara o seca. No tengo un valor numérico. Entonces, a esos sucesos simples del espacio muestral, les voy a asociar un valor numérico, ¿sí? A eso vamos a llamar variable aleatoria, a la vinculación, a la asociación entre un suceso simple que se pueda observar al realizar un experimento con un valor numérico, ¿sí? Después vamos a ver qué valores numéricos que me permitan a mí aplicar otras herramientas como por ejemplo el cálculo de la varianza, de la esperanza. Bueno, acá hay otro ejemplo, el de lanzar un dado, el típico. Dice, sea la variable aleatoria X, ¿sí? Ahí a la variable aleatoria la llama X. Cuando definimos una variable aleatoria vamos a usar letras mayúsculas, ¿sí? Y la tenemos que definir, tengo que decir a qué voy a llamar yo X. En este caso es al resultado de la tirada, o sea, lanzo el dado y lo que se observa va a ser mi X, ¿sí? El resultado de la tirada es X mayúscula, es como yo estoy definiendo mi variable aleatoria. Ahora me pregunto, ¿cuántos sucesos elementales hay en este experimento de lanzar un dado? ¿Cuántos valores, qué valores puntualmente puede tomar la variable aleatoria X? Eso ya lo podemos responder porque es un experimento que lo tenemos más que trabajado. ¿Cuántos sucesos elementales o simples hay en el lanzamiento de un dado? Cuando hablo de sucesos elementales es de posibles resultados que yo pueda observar. ¿Cuántos? 2. Al lanzar un dado. 6. 6, ¿no? Yo puedo observar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. No puedo observar otro valor. Entonces puedo observar 6 sucesos elementales. Entonces, ¿qué valores puede tomar esa variable aleatoria X? Y bueno, los números naturales del 1 al 6, ¿sí? Como les decía recién, las variables aleatorias se denotan con letras mayúsculas y sus posibles resultados con la misma letra en minúscula, así como aparece acá abajo. La X mayúscula está haciendo referencia a la variable aleatoria, resultado de la tirada. Y la X minúscula a los posibles sucesos elementales. O sea, en este caso, la X minúscula, en este ejemplo, puede ser reemplazada por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 y por 6. ¿Sí? Por eso no hay que enroscarse, o sea, ya tenemos el concepto de probabilidad incorporado. Estamos como escribiendo lo mismo de otra manera más genérica, ¿sí? Más matemática. Por ahí eso dificulta un poco la comprensión, pero no nos alejemos del experimento o del ejemplo para poder interpretar lo que yo estoy escribiendo con estos símbolos. Dice, por ejemplo, si X es la variable aleatoria asociada a lo que sale al tirar un dado, podemos decir que la probabilidad de que la variable aleatoria X tome un determinado valor de X va a ser 1/6 para toda X. ¿Por qué 1/6 para toda X? ¿Es verdad lo que dice ahí? ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 1 en el lanzamiento de un dado? Casos 1/6. favorables,
Casos favorables sobre casos posibles, ¿no? La probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 2, un sexto. Fíjense que ya no decimos la probabilidad de obtener un 1. Estamos diciendo la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 1. ¿Sí? Ya sabemos que este 1 es observar un 1 al lanzar el dado. ¿Sí? Es como que estoy diciendo lo mismo de otra forma. Vimos que este experimento tenía un espacio muestral equiprobable. ¿Se acuerdan que las probabilidades puntuales tenían todas el mismo porcentaje de ocurrencia, la misma probabilidad de ocurrencia? Entonces decíamos que era equiprobable. Es lo que dice acá. Dice que la probabilidad de que la variable aleatoria X, resultado de la tirada, sea igual a X, va a ser un sexto para toda X. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en un espacio muestral equiprobable. Yo puedo sustituir esta X por cualquiera de estos valores, que siempre va a ser un sexto de la probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Ahí decimos de manera genérica que para todo ese espacio muestral, la probabilidad de ocurrencia puntual de cada suceso elemental va a ser un sexto. Recuerdan que el cuantificador este es para todo. Y este es existe, lo recuerdo por las dudas, ahora no lo vamos a usar, pero bueno, como acá apareció el para todo, hago esa aclaración. Bueno, seguimos. Tenemos acá el ejemplo como más gráfico, el mismo. Sea el experimento de tirar un dado, el espacio muestral es todas las posibles resultados de la tirada. Entonces, los valores correspondientes a la variable aleatoria resultado obtenido serían estos. Es lo mismo, estoy asociando el 1 a observar el 1, el 2 a observar el 2, ¿sí? El 3 a observar el 3, es exactamente lo mismo. Y sus correspondientes probabilidades, como ya vimos, ven que todas dan un sexto, por eso decimos que es un espacio muestral equiprobable y puede aparecer el para todo, porque es para todo elemento de este espacio muestral. Todos tienen un sexto de probabilidad. Bueno, esto es un poco también lo que les adelantaba recién. Dice, usaremos variables porque nos permiten operar y mostrar determinadas conclusiones de una manera más genérica. Al correrme del contexto específico del experimento, puedo ampliar un poco más las operaciones, sacar distintas conclusiones, hacer distintas interpretaciones. Para el caso del dado podemos escribir la probabilidad de que al tirar el dado salga un número mayor que 3, simplemente como que la probabilidad de X sea mayor que 3. Es lo mismo. Porque antes que decíamos, bueno, la probabilidad, y acá escribíamos, probabilidad de obtener un número mayor que 3 al lanzar un dado. Y ustedes lo saben calcular perfectamente esa probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número mayor que 3 al lanzar un dado? Si estamos hablando de un dado, ya sabemos que tenemos 6 casos posibles. ¿Y mayores que 3? 3 sextos. 3 sextos. 3 sextos. Claro, 3. ¿Sí? Entonces, es algo que ustedes ya saben, solamente lo estamos escribiendo de otra manera. ¿Sí? En vez de usar las palabras, usamos símbolos. En vez de escribir probabilidad de obtener un número mayor que 3 al lanzar un dado, escribo X mayor que 3. Estando definida X como el resultado de la tirada, ¿no? ¿De qué experimento? Lanzar un dado. Todo eso tiene que estar bien definido para yo poder interpretar que esta expresión me está hablando de la probabilidad de obtener un número mayor que 3 al lanzar un dado. Si no está bien definido el experimento y la variable aleatoria, eso puede interpretarse de un montón de maneras diferentes. Entonces, como que el contexto importa para la definición de la variable aleatoria, para la definición del experimento, pero una vez que yo hago esa interpretación y defino, después directamente aplico herramientas más
genéricas, no tan específicas del contexto de ese ejercicio. Por eso dice, habiendo antes definido X como el número que saldrá si tiráramos el dado. ¿Sí? Eso tiene que estar claro. Y después puedo calcular muchas probabilidades. Acá hay 4, por ejemplo. ¿Cómo leemos esto? ¿Cómo leerían? Simbólicamente dice la probabilidad de que X sea menor o igual a 1. Simbólicamente. Pero ¿qué pasa? X, ¿a qué está asociado? Al dado. A la incógnita. 6 posibles. A la obtención de un resultado, de un número al lanzar un dado. Sería cuál es la probabilidad de obtener un número menor o igual que 1 al lanzar un dado. Pero en el dado sería imposible lanzar menos que 1 porque Dice menor o igual. 1. Pero es igual, claro. Claro. 1/6. Como está igual, tengo el 1, que es 1/6 como está escrito acá. 1, 6 casos posibles, un caso favorable, porque está el menor igual, ¿sí? Ahí hay que estar atento, recuerden, esto es menor, menor igual, mayor, mayor igual, ¿sí? Son 4 símbolos distintos. Vamos al segundo ejemplo, a este. Dice, probabilidad de que X sea menor o igual a 3,67. Bueno, matemáticamente, simbólicamente es lo que acabo de decir. Probabilidad de que X sea menor o igual a 3,67. Si yo voy al contexto, al ejercicio, ya sé que 3,67 es un valor que no voy a poder obtener nunca al lanzar un dado. Sin embargo, no quiere decir que yo no pueda calcular esa probabilidad. Porque en el lanzamiento de un dado, ¿cuántos valores menores o iguales a este número yo voy a poder obtener? 3. 3. El 1, el 2 y el 3. Entonces la probabilidad de que ocurra esto es 1/2 o 3/6. ¿Sí? Fíjense ustedes cómo podemos hacer 2 lecturas, ¿sí? La de calcular la probabilidad, que es muy sencilla, no van a tener dificultades de eso. Lo que tienen que observar es cómo interpretan lo que simbólicamente está escrito acá, porque alguno puede ver el 3,67 y decir, no, esto es un suceso imposible, la probabilidad es nula. Y no, porque ahí me está diciendo que la variable aleatoria tome cualquier número menor o igual a ese valor. Entonces yo sí que tengo sucesos elementales que pueda observar bajo esa condición de menor o igual. ¿Sí? Recuerden que el espacio muestral de este experimento son los 6 números naturales del 1 al 6. Entonces yo tengo números naturales del 1 al 6 contemplados en ese intervalo definido acá, que viene desde el menos infinito hasta el 3,67 incluido, porque me aparece el igual. ¿Sí? En toda esa recta numérica, yo solo tengo 3 sucesos elementales que puedo llegar a observar, y es que salga el número 1, el número 2 y el número 3. Y esto es una probabilidad clásica, favorable sobre posible. Listo. ¿Sí? Esa es la interpretación. Esa es la vueltita más que le estamos dando a esta probabilidad. ¿Sí? El concepto de variable aleatoria nos permite esta notación, y esta notación van a ver que nos permite otro tipo de operaciones. Pero no es que estamos viendo lo nuevo como la notación y este concepto de variable. Las probabilidades las seguimos calculando como hasta ahora. Bien, vamos al tercer ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual a -4? Eso simbólicamente. Si hago la interpretación, me está pidiendo la probabilidad de obtener un número menor o igual a -4 al observar el lanzamiento de un dado. Ahí no tengo elementos. Yo no voy a poder observar nunca un número que sea menor o igual a -4, porque si me dice menor o igual a -4, acá está el 0, acá está el -4,
y el menor o igual es de acá para allá. Y mi espacio muestral arranca recién acá. Entonces, cuando yo voy a hacer los casos favorables, son 0. Y 0 sobre 6, ¿cuánto es? 0. Entonces, lo puedo pensar así, y está perfecto, o puedo decir, no, esto es un suceso imposible. La probabilidad de un suceso imposible es nula, listo, nunca. Suceso imposible significa que nunca yo voy a poder observar ese suceso elemental al realizar el experimento. ¿Sí? O lo puedo pensar de las dos maneras, esta por ahí es más conceptual y esta es aplicando la definición, las dos me llevan a lo mismo, a que la probabilidad esa es nula. Último ejemplo, probabilidad de que X sea menor o igual a 867. O, con la interpretación, probabilidad de que al lanzar un dado se obtengan números menores o igual, obtener un número menor o igual a 867. Y bueno, ahí tengo todo mi espacio muestral, porque del 1 al 6 son todos menores a 867. Entonces calculo la probabilidad del espacio muestral. Esto es lo mismo que hacer la probabilidad de E. Y hay un axioma que dice que la probabilidad de E es 1. ¿Sí? O hago favorables sobre posibles, 6 sobre 6 es 1. ¿Sí? ¿Consultas? Nada. Seguimos entonces. Bueno, dice, hasta el momento vimos que el espacio muestral es el conjunto de resultados del experimento aleatorio, ya es un dato conocido, y dado el sinfín de experimentos posibles, los resultados podrían ser cosas distintas, como cara o cruz, los números naturales del 1 al 6, ganar la lotería o no ganarla. Es decir, que el resultado de un experimento puede ser un número, cualquier número, puede ser un valor booleano, si no 1, 0, puede ser un texto, hijo mujer, hija mujer, hijo varón, frascos con defectos, frascos sin defectos, una muestra infectada, una muestra no infectada. Eso vimos bastante variedad. Entonces, una variable aleatoria puede ser numérica, booleana o definida específicamente. Pero como con los números podemos medir magnitudes, hacer operaciones, que es lo que yo les estuve comentando recién, por lo general podemos extraer de ellas mayor cantidad de información que cuando trabajamos por definición con texto. Esto es un poco la fundamentación de por qué se incorpora este concepto de variable aleatoria. Dice, por eso concentraremos nuestro estudio en los experimentos cuyo resultado es un número. Y si no es un número, lo vamos a asociar a un número. Dice, y entonces trabajaremos con variables aleatorias numéricas, es decir, variables cuyos valores posibles son números. Esto no significa que vamos a dejar de trabajar con ejercicios donde quizás esté calculando la probabilidad de que en una población haya cierta porción de hombres y cierta porción de mujeres. No, voy a seguir trabajando con esos ejercicios, pero a la población de hombres la voy a tener que asociar a un valor numérico y la población de mujeres a un valor numérico. O había un ejercicio que hicimos que hablaba de peces azules y peces rojos. Bueno, al rojo le tendré que asociar un valor numérico y al azul un valor numérico. ¿Sí? Voy a hacer ese cambio de variable. En vez de trabajar con texto, paso a números. Si el contexto del problema me permite trabajar con números, como es el ejemplo de los dados, usamos esos números. Y si no, se lo asociamos nosotros a los números. Es como ponerle un código a una determinada definición. Bueno, cuando hablamos de clasificación de variables aleatorias tenemos dos grandes grupos y son las discretas y las continuas. Vamos a hacer la explicación de ambas, ¿sí? Porque tenemos que saber diferenciarlas en primer lugar.
Después cuando veamos la función de distribución y función de probabilidad, vamos a verlo de ambas, pero después cuando tengamos que operar, resolver y aplicar este concepto, vamos a trabajar solo con variables discretas. ¿Sí? No significa que ahora no le tengan que dar importancia a las continuas, porque necesito conocer esto para poder diferenciarlas y saber cómo se maneja una y otra. ¿Sí? Porque cuando podamos aplicar herramientas matemáticas que me permitan resolver con variables aleatorias discretas, tengo que estar seguro de que es una variable aleatoria discreta. Si no, voy a estar resolviendo mal, o voy a estar resolviendo con una herramienta un ejercicio que no me sirve. Bueno, dice, comparemos ahora el ejemplo del dado, donde llamamos X a los posibles resultados de dicho experimento. Con este otro, haremos el experimento de elegir, vamos a asociar el experimento de lanzar un dado con el experimento de elegir una naranja en una verdulería. Elijo una naranja al estar en una verdulería y la voy a llamar I a esa variable. A la variable del peso de esa naranja lo voy a llamar I. X, lo observable al realizar el experimento de lanzar un dado. El ejemplo que vimos recién. Y voy a llamar I al peso de la naranja elegida. Ahora, pensemos en realizar esa experiencia. Yo voy a la verdulería, agarro una naranja y la peso. ¿Qué valores puede tomar esta variable aleatoria I asociada al peso de la naranja? Sabemos una sola cosa, que no va a ser 0, porque algún peso tiene, y que no va a ser negativo, porque si estamos hablando de esta magnitud, no vamos a decir la naranja pesa menos 250 gramos. Pero estamos de acuerdo. 0,1. Y tampoco va a llegar a 1 kilo, tampoco, como un entero, porque tampoco va a llegar una sola naranja a pesar eso. Quizás sí. De hecho han salido en el noticiero el zapallo más grande, la sandía que verdad. pesa... También hay que tomarlo Claro, entonces si el ejercicio no me limita esos extremos, yo lo voy a tomar como un intervalo de la recta numérica. Y esta es la principal diferencia. Lo que es discreto es un punto en la recta numérica. Es 1, 2, 3, ¿sí? Es un puntito. Ay, no puedo hacer puntos acá que me aparece esto. Perdón, profe, ¿entran también la parte decimal o todo entero? Siempre hablamos de eso discreto. No, puede ser, si fraccionamos de a medio, ¿sí? Bien, perfecto. Pero sí. la unidad va a ser el medio, ¿sí? Sí. En cambio acá, yo hablo de un intervalo. Digo, bueno, va a ser mayor que 0 y no conozco el límite superior. Por eso habla de que son infinitos y que no hay un siguiente. ¿Por qué? Porque estos son los enteros y estos son los reales. En la recta numérica, si yo les digo, en esta recta numérica, en la de los enteros, si yo les digo el siguiente de 3 en los enteros, ¿ustedes qué me dicen? 4. 4. Ahora, si estamos en esta recta numérica, hablo de recta numérica para que puedan visualizarlo, en realidad son conjuntos numéricos. Si yo les digo en este conjunto numérico de los reales, el siguiente de 3, ¿ustedes qué me van a decir? 4 positivo. En los reales. 3,99999. 3,9 periódico en el siguiente de 3. Y yo les digo, no, puede ser 3,5. Y otro va a decir, no, es 3,4. Y yo le digo, no, entonces es 3,45. Y otro va a decir, no, entonces es 3,445. Entonces, siempre vamos a tener un numerito en el medio que hace que esta recta sea densa. Es decir, que no tengo un siguiente. Siempre va a haber un valor en el medio. Por eso es que acá voy a tener infinitos valores. Y yo no puedo calcular probabilidades puntuales porque esto es un intervalo denso. Yo no puedo
discriminar uno a uno esos puntos. No es un punto en el plano, sino es una línea continua. ¿Sí? Ese tipo de variables son las que se denominan justamente variables aleatorias continuas. Por lo general están asociadas a magnitudes como tiempo, peso, longitudes. ¿Sí? Si yo les digo, no sé, no sé, qué sé yo, la altura de un árbol. Bueno, lo mismo. Sabemos que es positivo porque una altura no va a ser negativa, pero después puede medir, usemos la unidad que usemos, metros, centímetros, lo que sea, siempre vamos a encontrar un valor en el medio. ¿Sí? Si yo tengo valores que no son enteros, siempre voy a poder encontrar entre esos dos valores uno nuevo, por más pegaditos que estén. Por ahí digo, bueno, entre 3 y 3,1... ya está, no hay algo en el medio. Sí, está el 3,05. Y entre el 3,05 y el 3, y bueno, está el 3,03. ¿Sí? Siempre voy a encontrar uno más pegadito, ya sea al entero o al siguiente, pero entre dos números siempre va a haber otro. Eso es lo que le da el concepto de densidad al conjunto de los números reales y está asociado al concepto de variables continuas. Continua porque esto es una recta en el plano y estas son puntos en el plano, por eso es discreta. Yo puedo discriminar, puedo enumerar. ¿Sí? Bueno, esto es un poco lo que está escrito acá, ¿sí? Por eso es que se llega a la conclusión de que la variable aleatoria X, la que estaba asociada al dado, es discreta, porque en el dado nunca voy a poder obtener el 1,5 o el 2,5 o el 3,8. Son enteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No hay más opciones, son puntuales, son sucesos puntuales, elementales. En cambio, en este peso de la naranja, bueno, si bien no nos pone límite superior, si el ejercicio no nos pone límite superior, nosotros no lo agregamos. Si es un peso, solo sé que va a ser mayor que 0. Pero de ahí en adelante, bueno, puedo tener infinitas posibilidades. Entonces tengo un espacio muestral distinto. Ya no lo voy a poder escribir como un conjunto por extensión, donde yo pueda visualizar uno a uno los elementos de ese conjunto, cuando esté trabajando con variables aleatorias continuas. Bien. Bueno, acá hay una breve definición de las dos variables. ¿A qué llamamos? Variable aleatoria discreta y variable aleatoria continua. Variable aleatoria ya vimos que era asociar el valor numérico al resultado de un experimento. Punto. Ahora, si ese valor numérico que estoy asociando lo puedo enumerar, trabajo en el conjunto de los enteros, va a ser discreta. Y si no lo puedo enumerar porque tiene infinitos resultados, infinitas posibilidades, va a ser continua. Dice, variable aleatoria discreta, aquella tal que la cantidad de valores posibles que puede tomar es finita. Que sea finita significa que las pueda contar, que tienen un límite. O infinita, o sea que tiene mucha cantidad de posibilidades, pero numerables. ¿Sí? Las puedo contar con los dedos, por más que sean infinitas. En otras palabras, aquella cuyos valores posibles son todos puntos aislados del conjunto de valores posibles. Son puntos en la recta, puntos en el plano. Dicho incluso de una tercera forma, aquella tal que si tomamos dos cualquiera de sus valores, hay entre ellos una cantidad finita de valores. ¿Sí? En el ejercicio del dado, donde el espacio muestral era 1, 2, 3, 4, 5 y 6, yo digo, bueno, entre 3 y 6, ¿cuántos valores hay? 1, 2, listo. Entonces, eso es lo que me está diciendo acá, que hay una cantidad finita
entre dos valores cualquiera. Variable aleatoria continua. Aquella tal que la cantidad de valores posibles es infinita y no numerable. O sea, infinita y no numerable, no las puedo contar. Por ejemplo, como dijimos, el peso de la naranja mayor que 0. Mayor que 0, listo. Sé que es positivo, no sé cuál es el límite superior. Más que esto, no puedo decir de esa variable aleatoria. Sé que va a tomar valores positivos por tratarse de una magnitud peso. Son intervalos de los números reales, como dijimos recién, y por lo general están asociadas a magnitudes como tiempo, kilos, alturas, etc. Acá hay que ser muy cuidadoso con la información que nos da el problema, porque si el tiempo nos dice que lo medimos en años, ahí sí. Esta magnitud tiempo se transforma en una variable discreta, porque me está limitando al tiempo contabilizado en años, ¿no? Porque en realidad uno cuando le preguntan los años, dice tengo, no sé, 34, 35, 40, 23. No dice tengo 23 años, 9 meses, 3 días, 6 horas, tantos minutos, tantos segundos, tantas fracciones de segundo, porque si lo mido así, el tiempo es continuo. ¿Sí? Ahora, si el tiempo está en meses, se transforma en una variable discreta. Por eso digo que no le agreguemos información que no nos da el problema, ni demos nada por hecho, como esto que compartió el compañero, que está muy bien, del peso de la naranja. O sea, no va a haber una naranja que pese 40 kilos. Bueno, si el problema no nos dice que el peso máximo de la naranja es 40 kilos, yo no lo puedo deducir ni agregar, por más que lógicamente sepamos que eso es casi imposible. ¿Sí? Esa es un poco la idea de correrse del problema, del contexto, y usar este tipo de herramientas. ¿Sí? Bueno, dudas, preguntas del concepto de variable aleatoria discreta, continua. ¿Y el 0, profe? El 0 es se lo contempla. Dependiendo del problema. Acá decimos que no, porque si yo tengo la naranja, ya sé que el peso no va a ser 0. Pero ahora por ahí veamos algún ejemplo de continua donde se incluya el 0. No es que siempre va a estar excluido. Buenas tardes, ¿se me escucha ahí? Se escucha, perfecto. ¿Qué tal, profe? Yo me conecté un poco tarde. Variable aleatoria continua, solamente son valores positivos, ¿no? No hay... No necesariamente. No necesariamente. Ahora por ahí aparezca algún ejercicio donde no, por ahí sean negativos. Sí. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio muy sencillito, así de manera coloquial, para poder identificar y clasificar estas variables. Dice, indique para cada una de las siguientes variables aleatorias, si son discretas o continuas, haga las aclaraciones que considere necesarias. Es un poco esto como lo que pasó con la naranja. El inciso A es el número que sale al tirar un dado, ya vimos que es discreto. La cantidad de caras que salen al tirar 5 monedas, ¿qué opinan? Discreta. Discreta. ¿Cuál es el espacio muestral de ese experimento? Cantidad de caras que salen al lanzar 5 monedas. Y la cantidad de monedas y la cantidad de caras. Espacio muestral. ¿Cuál es? Cara seca. No, fíjate cómo. 5 sería. Habla de la cantidad de caras. O sea, puedo obtener 0 cara, 1 cara, 2 caras, 3 caras, 4 caras, 5 caras. ¿Sí? Del 0 al 5. 0 si no obtengo ninguna. 5 si en las
En todas obtuve caras. Pude escribir el espacio muestral por extensión. Listo, si pude hacer eso, ya sé que es discreta. Si yo logro escribir el espacio muestral por extensión, ¿se acuerdan? Por extensión y por comprensión, de los espacios muestrales, los universos, los conjuntos. Bueno, si logro escribirlo por extensión, ya sé que es variable discreta. Cantidad de accidentes por mes. Continuo. ¿Discreta? ¿Es una cantidad fija? No se sabe. No. Te puede dar un promedio con coma. No tiene que ser. No, eso es un promedio, no es una cantidad de accidentes. ¿No es una cantidad, no es algo fijo? Bien. Dice cantidad de accidentes por mes. Por mes me está limitando, ¿no? Para que yo pueda contabilizar los accidentes. Pero pensemos, ¿yo puedo tener tres accidentes y medio? ¿Se puede tener medio accidente? Claro, no. No. El accidente ocurre o no ocurre. Podrá tener después mayor o menor situación trágica, pero el accidente ocurre o no ocurre, es dicotómico. ¿Pasa o no pasa? Entonces, la cantidad de accidentes que yo pueda tener, las voy a poder contabilizar, enumerar. Voy a decir, bueno, hubo 0 accidentes o hubo 43 accidentes. Por lo tanto, es discreta. Discreta. Claro. Bien. Bueno, el peso de la naranja ya vimos que era continua. El diámetro de una arandela. ¿Saben lo que es una arandela, no? Sí. Bien. El diámetro de una arandela. De acá hasta acá. Continuo. Diámetro es una medida de longitud. No nos dicen qué unidad. Supongamos que en milímetro, no importa. Pero es continua. ¿Por qué? Porque ya vimos que en la longitud siempre va a haber un numerito que esté entre medio de dos que yo establezca. Nunca voy a poder identificar el siguiente de un número. El país donde nació una persona. Discreta. Discreta. Y la edad de una persona, y acá nos dice la edad de una persona, no nos dice medida en qué. Entonces, por eso está esta aclaración de considere las aclaraciones necesarias. Acá habría que poner, si es considerada o medida en años, es discreta. Si es considerada o medida en el tiempo real, el tiempo físico, es continua. En lo cotidiano nosotros lo usamos como una variable discreta. Decimos los años que tenemos nada más. Así que esta, con algunas aclaraciones, puede ser considerada discreta o continua. ¿Sí? Habrá que aclarar ahí, si eligen continua, fundamentar por qué, y si eligen discreta, fundamentar por qué. ¿Sí? Pero vieron que no cuesta tanto identificarlas. Hay que entender bien cómo está definida la variable nada más. Bueno, preguntas, consultas. ¿No? Bien. No, profe, no. Seguimos entonces. Distribución de probabilidad. Un concepto nuevo. Dice, una variable aleatoria tal que todos sus valores posibles son equiprobables es un caso muy particular. ¿Sí? El ejemplo del dado, donde cada suceso elemental tiene la misma probabilidad de ocurrencia, es algo particular, no sucede siempre. En general, cada uno de los valores posibles puede tener distinta probabilidad. Por eso nos interesa estudiar cómo se distribuyen las probabilidades de los distintos valores posibles de la variable. Es decir, tengo un espacio muestral, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia de cada elemento de ese espacio muestral? Porque no va a ser siempre la misma para todos, puede variar. Entonces,
esa variación de probabilidad de ocurrencia de cada elemento de ese conjunto nos genera esta distribución de probabilidades. Al conjunto de valores posibles y la relación entre ellos y sus respectivas probabilidades se lo conoce como distribución de probabilidad. Acá hay una aclaración que ustedes la tienen más que clara, que dice que la probabilidad de un determinado valor no puede ser menor que 0, ya lo vimos, no existen las probabilidades negativas, tampoco existen las probabilidades mayores que 1, ¿se acuerdan del axioma entre 0 y 1? Sí, sí. La probabilidad de x y menor o igual a 1. Y el otro axioma que dice que la suma de las probabilidades de todos los valores ¿de dónde? De todos los valores que forman el espacio muestral, da 1. ¿Sí? Este era otro axioma, que la probabilidad del espacio muestral es 1. Entonces, la suma de todas las probabilidades de todos los valores que forman el espacio muestral da 1, porque al hacer el experimento siempre sale uno de los resultados posibles. La distribución de probabilidad se puede expresar de diversas formas. Generalmente se usa la función de densidad de probabilidades. Vamos a ver que este nombre justamente de densidad está asociado a la variable continua, pero nosotros la vamos a llamar de otra forma para trabajar con variables discretas. Entonces vamos a ver que espacio muestral. El espacio muestral tiene muchos elementos. La probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos elementos es distinta. Entonces, la distribución de esas probabilidades me va a generar a mí una función. ¿Sí? Una función que va a tener un nombre cuando se trate de una variable discreta, y va a tener otro nombre cuando se trate de variable continua, pero conceptualmente esa función me está representando lo mismo, y es la distribución de las probabilidades de cada elemento del espacio muestral. Función de probabilidad es la que está asociada justamente a la variable aleatoria discreta. Dice, esta función le asigna a cada valor posible de la variable aleatoria un número real que consiste en la probabilidad de que ocurra. Y por supuesto debe cumplir las dos condiciones que enunciamos antes, que no puede ser negativa y que la suma de todas las probabilidades tiene que ser 1. Entonces, dada una variable aleatoria discreta que la vamos a denominar x, se define su función de probabilidad como la función que a cada valor de x le asigna su probabilidad de ocurrencia. Fíjense que esta es x mayúscula. La x mayúscula era la variable aleatoria. Y la x minúscula son todos los posibles valores que puede asumir esta variable aleatoria. ¿Sí? Entonces, la función de probabilidad, f minúscula de x, está la minúscula, porque la mayúscula la vamos a usar para otra cosa. Esto se lee f de x. F de x, ¿qué es f de x? La función de probabilidad. Igual, quiere decir que está definida como la probabilidad de que la variable aleatoria tome tal o cual determinado valor. Si esto es un valor, esto es un elemento del espacio muestral. Pero es un valor numérico porque al usar una variable aleatoria dijimos que asociábamos valores numéricos a la ocurrencia de cada suceso. Nunca voy a poder sustituir la x por cara o seca, porque a cara le voy a tener que asociar el 0 y a seca el 1 para poder usar este concepto matemático de función. ¿Sí? Bueno, entonces, la función de probabilidad está definida como la probabilidad de que la variable aleatoria tome un determinado valor. Esto es importante, ¿sí? Que empiecen a hacer como un resumen. Vimos variable aleatoria, clasificación, continua y discreta. Dentro de la discreta, función de probabilidad. ¿Qué es la función de probabilidad? Es la distribución de las probabilidades de cada elemento del espacio muestral.
¿Cómo se calcula? Con esta fórmula. Con la probabilidad de que la variable tome un determinado valor. Bueno, y después dice, si llamamos M al conjunto de todos los valores que puede tomar X, que nosotros lo llamamos E, es evidente que esta función cumple las siguientes propiedades. O sea, la función, como la función está definida como una probabilidad, esta función no deja de ser una probabilidad. ¿Sí? Es esta P que está acá. Entonces la función tampoco va a poder valer negativo ni mayor a 1, porque si es una probabilidad, tiene que cumplir la condición axiomática de ser un valor real entre 0 y 1. Entonces no deja de ser una probabilidad, por lo tanto va a estar entre 0 y 1, para toda X, para todo elemento de ese espacio muestral. Y la sumatoria de todas las X, la sumatoria de todas esas probabilidades calculadas para cada X del espacio muestral va a ser 1, que esto es lo mismo que la probabilidad del espacio muestral, conceptualmente. ¿Sí? Lo escribimos así porque estamos trabajando con el concepto de función ahora. Lo escribimos como sumatoria, pero no es ni más ni menos que sumar esas probabilidades puntuales. Entonces, tengo un espacio muestral. La probabilidad puntual de cada elemento es f de x. La sumatoria de todas esas probabilidades puntuales es esta expresión que está acá. La representación de todas esas probabilidades puntuales es lo que me genera la función de probabilidad. Este material igual ya se los voy a subir, pero si alguien quiere ir tomando algún apunte o algo, me dice y espero, ¿sí? Insisto que la otra mitad del material la vamos a ver la próxima semana, pero para que ya vayan un poco trabajando estas definiciones. Bien. Vamos a trabajar con un ejemplo del espacio muestral del dado que sabemos que es equiprobable, en principio. Dice, ejemplo 1, si X es el resultado de observar, X es el resultado que se observa al tirar un dado, su función de probabilidad es 1/6 o 0, no tengo otra posibilidad. Vimos que f de X está definida como la probabilidad de que la variable aleatoria tome un determinado valor del espacio muestral. El espacio muestral asociado a este experimento lo voy a copiar acá, aunque es viejo conocido, por las dudas. Yo voy a poder reemplazar por esta X minúscula cada uno de estos valores, calcular la probabilidad y obtener el valor de la función en ese punto. Cuando hago ese cálculo, ¿sí? Yo obtengo que es 1/6 para todos los elementos del espacio muestral porque justamente se trata de un espacio muestral equiprobable. Son todos iguales. Cuando lo represento en el plano, fíjense que acá en el eje de abscisas es el X, van los elementos del espacio muestral. Y en el eje Y, el eje de ordenadas, va f de X, que es justamente esta probabilidad. Entonces, probabilidad de obtener un 1 al lanzar un dado, 1/6. Es ese punto, es un punto en el plano. Probabilidad de obtener un 2 al lanzar un dado, 1/6. Probabilidad de obtener un 3 al lanzar un dado, 1/6. ¿Sí? Es siempre 1/6 porque justamente dijimos que era equiprobable. Ahora la suma de todo eso me tiene que dar 1 porque no puedo contradecir esto. Tengo que hacer 1/6 más 1/6 más 1/6 más 1/6 y verificar que la sumatoria desde X igual M, habían puesto, ¿no? X igual M hasta infinito, me tiene que dar 1. ¿Sí? Esto es lo mismo que decir que la probabilidad del espacio muestral es 1. ¿Sí? Entonces, la función de probabilidad la puedo ver por definición
la puedo representar en una tabla y la puedo representar gráficamente. Tengo tres formas. Yo tengo que saber interpretar las tres maneras o de una pasar a otra. La definición que dice, bueno, la función de probabilidad va a poder tomar dos valores. 0 para cualquier x del conjunto de los reales y 1/6 para toda x perteneciente a este conjunto, que es el espacio muestral. ¿Sí? Tengo dos posibilidades. O vale 0, en todos estos puntos vale 0, y en estos 6 casos puntuales vale 1/6. Entonces, esta es la definición. Hago esta aclaración porque a veces en algún ejercicio dice, escribe por definición la función de probabilidad, y esto es por definición. Si hacen esto, no cumplen la consigna, ¿sí? Esta es una representación de la función de probabilidad, y esta es otra, gráficamente, en el plano. Profe, Eje X, sí. Sí. no entiendo por qué se aclara el 0 ahí en la primera función. Porque acá trabajamos para todas las X pertenecientes a los reales, para todos los números del conjunto de los reales, todos, desde el menos infinito hasta el infinito. Entonces, en este conjunto de los reales vos tenés menos 10, menos raíz de 2, menos 3/5, y vas a poder calcular esa probabilidad. Pasa que va a ser 0. No me limito a las X que pertenecen al espacio muestral. Para las X que pertenecen al espacio muestral ya sé que la probabilidad va a ser 1/6. Pero en la definición yo tengo que contemplar todas las X del conjunto de los reales. Claro, hay que aclararlo sí o sí ahí en la función, si no está mal. Si no está mal. Claro, sí. De infinito a más infinito. Ok. Bien. Vamos a ver otro ejemplo donde el espacio muestral no es equiprobable. Nos lo dice el ejercicio. Dice, si en una cierta población de insectos el 30% son machos y el 70% hembras, y se elige al azar un insecto siendo, ¿ven? Acá tenemos macho y hembra, no dejamos de trabajar con ese tipo de ejercicios, pero ¿qué pasa? Al insecto hembra se le asocia el valor 0 y al insecto macho se le asocia el valor 1. Esto es el concepto de variable aleatoria aplicado. Asocio un valor numérico a lo observable en un experimento. ¿Sí? Ahora bien, me está diciendo que la probabilidad de ocurrencia de que sea macho es 0,3 y la probabilidad de ocurrencia de que sea hembra es 0,7. Son distintos, entonces el espacio muestral no es equiprobable. El espacio muestral de este experimento, yo tomo un insecto al azar y tengo dos posibilidades. O es hembra o es macho. Ya lo escribo así, con la variable aleatoria aplicada. No voy a poner macho y hembra. Pongo 0 y 1. ¿Sí? Ahora, la probabilidad de que el insecto sea hembra, ¿cuál es? 70, 0,7. 0,7. Y la probabilidad de que el insecto sea macho, 0,3. ¿sí? La sumatoria, recuerden que tiene que ser 1, ¿sí? Y estas probabilidades estar entre 0 y 1. La probabilidad para cualquier otro valor de X, bueno, me estoy adelantando, pero la probabilidad para cualquier otro valor de X que no sea ni 0 y 1, ¿están de acuerdo que es nula? Porque no tengo otra posibilidad, o es macho o es hembra. No se identifica, digamos. Pero contemplo para todas las X del conjunto de los reales, por más que yo tenga definido solo dos elementos de ese conjunto real, el 0 y el 1. Entonces, tengo la variable aleatoria, que es observar
el sexo del insecto. Tengo dos posibilidades, hembra y macho. Hembra lo asocio al 0, macho al 1. Eso después va a ser individual de cada uno de ustedes. Le pueden poner 4 y 5, 20 y 30. Entonces, la función de probabilidad de X, la función de probabilidad de la variable aleatoria, va a estar definida como f minúscula de X, va a ser 0,7 si X vale 0. Ya no hablo si el insecto es hembra, digo si X vale 0. 0,3 si X vale 1 y 0 para todo otro valor de X. Esto se podría escribir así. Me gusta más que en otro caso. 0 para toda otra X perteneciente a los reales. Que no sea ni 0 y 1 porque ya está definida anteriormente que para 0 vale 0,7 y para 1 vale 0,3. Entonces, tengo la definición de la función en forma de tabla y bueno, X, ¿qué valores puede tomar? 0 y 1. F de X, 0,7. F de 0, 0,7. F de 1, 0,3. Gráficamente, en el eje horizontal tengo las X. No sé si llegan a ver, pero ahí dice 0 y acá dice 1. Y en el eje Y, o de ordenadas, tengo la probabilidad de ocurrencia. Entonces, cuando X vale 0, la función de probabilidad vale 0,7. Y cuando X vale 1, la función de probabilidad vale 0,3. Solamente tengo que chequear que la sumatoria de todas las probabilidades que aparecen en la función me sumen 1. Si suman distinto de 1, algo está mal. ¿Sí? Si suman menos de 1, me falta algo. Y si suman más de 1, en algún lugar hay un error de cálculo. ¿Sí? Porque no estoy dejando de calcular la probabilidad de todos los elementos del espacio muestral, conceptualmente. Entonces no me tengo que olvidar de eso, que además me ayuda a identificar algún posible error. ¿Sí? Entonces tengo función de probabilidad para variables discretas, f minúscula de X, definida como la probabilidad de que la variable aleatoria tome un determinado valor de X. Y tengo tres formas de representarlas: por definición, por tabla y en el plano, en los ejes cartesianos X e Y. Este es el caso de una variable, de un espacio muestral equiprobable, y este es de un espacio muestral más común, porque los equiprobables son muy particulares. Bien. ¿Preguntas? No. No. Seguimos entonces. Bien. Seguimos con las variables aleatorias discretas. Ahora vamos a ver el concepto de función de distribución o función acumulada. De cualquiera de las dos es lo mismo. Siempre hablando de discretas. Si este concepto los trabajamos en continua, aparece la definición de función de densidad. ¿Se acuerdan que acá les dije que decía densidad? Esto está asociado a esta función de distribución, pero para variables continuas. Cuando la variable es discreta, hablamos de función de distribución o función acumulada. Esto es muy fácil de confundir los conceptos, porque esta es función de probabilidad. Pero ¿de qué se trata? Justamente de la distribución de esas probabilidades. Entonces no hay que confundirlo. Ustedes pásenselo en blanco, háganse un mapita conceptual que les ordene un poco esta información para no marearse. ¿Sí? Esto es función de probabilidad. Después está definida como la distribución de las probabilidades en el plano. Disculpe, una consulta, ya que estaba diciendo eso. Entonces, en los dos casos, tanto en discreta como en continua, va a haber función de probabilidad, lógicamente. Se trabaja en las dos. Es por claro, eso con la diferencia que esta, en vez de ser puntos en el plano, va a ser una línea continua. Claro, ahí ya se termina como el gráfico, por eso, listo, perfecto. Claro. Bien. Ahora vamos a verlo igual, por más que después no lo apliquemos y no lo calculemos, vamos a ver cómo es que realmente se representa. Claro, pues el concepto de función en sí.
La función termina siendo justamente el dibujo del plano, por decirlo de una manera, ¿no? Claro, una recta, una curva. Sí, según lo que sea. Bien. Bueno, esta función de distribución se la suele llamar acumulada porque justamente acumulamos a izquierda. Dice, la función de distribución de una variable aleatoria x es la función f de x. Fíjense que acá usamos la f mayúscula. F de x, definida como la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual a un determinado valor. Y justamente este menor o igual lo que me hace es acumular, sumar todos los valores que vienen desde la izquierda hasta llegar a este determinado valor de x que puede ser 3, 4, 5, 28. Por eso es que se llama acumulada. Yo vengo desde la izquierda, desde el menos infinito, sumando, acumulando todas estas probabilidades hasta que llego a este punto. Y ese punto, x minúscula, va a ser cualquier elemento de mi espacio muestral. Por eso es que se la conoce como acumulada. Está definida para toda x perteneciente a los reales. Por más que estemos trabajando con variables discretas, las funciones se definen para los reales, no solo para los valores de x. Ejemplo, x es el resultado de lanzar un dado. Por lo tanto, la función de distribución es, bueno, si el lanzamiento es el resultado de lanzar un dado, ya vimos que la x, el espacio muestral, los posibles valores x minúscula pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora bien, la probabilidad puntual de cada elemento de este espacio muestral es un sexto. La probabilidad de que salga 1 es un sexto, que salga 2, que salga 3, que salga 4. Bien, esto es probabilidad puntual. Ahora, la acumulada a la izquierda, si yo vengo de la izquierda desde el menos infinito, fíjense que va cambiando hasta que en el último, en el extremo derecho, se me hace 1. ¿Por qué? Acá, esto yo lo podría escribir como la probabilidad de que x sea menor o igual a 1. Entonces acá yo tengo que tener en cuenta, sumar todas las probabilidades desde la izquierda hasta el 1. Cuando yo arranco, la probabilidad de que x sea menos 20, o sea, al lanzar un dado obtener un menos 20, 0, menos 10, 0, menos 5, 0. La probabilidad de obtener un 0, 0. La probabilidad de obtener 0,5, 0. Cuando llego al 1, ahí empiezo a contar. La probabilidad de obtener un 1 es un sexto. Entonces acá empiezo a contar un sexto. Listo, tengo un sexto. Sigo. A eso le voy a sumar la probabilidad de obtener 1,5, 0. Probabilidad de obtener 1,7, 0. Probabilidad de obtener un 2, otro sexto. Entonces le voy a sumar, esto es un sexto, le voy a sumar otro sexto. Y ahí voy acumulando, dice se acumula a izquierda porque arranco desde la izquierda y voy hasta un determinado punto, hasta un determinado elemento de ese espacio. Lo importante acá es que cuando esta x tiende a infinito, esto tiende a 1 siempre, nunca va a poder ser mayor que 1. Porque en definitiva, el espacio muestral en las variables aleatorias discretas es finito, es enumerable. Entonces, el elemento mayor de ese espacio muestral, cuando yo calcule la acumulada en ese límite, me tiene que dar 1, porque ahí voy a estar incluyendo todas las probabilidades puntuales de cada suceso elemental, de cada elemento de ese conjunto espacio muestral. ¿Sí? Hay que tener en cuenta esta definición, que ya no es igual, es menor o igual. En la función que vimos recién, con f minúscula, fíjense que era la probabilidad de que x sea igual, es puntual, igual a ese valor. Acá no es puntual. Acá estoy calculando la probabilidad de un intervalo, desde menos infinito hasta 3, desde menos infinito hasta 4.
desde menos infinito hasta 6. Estoy calculando la probabilidad de un intervalo. Lo único que cambia entre una definición y otra es este simbolito, que es menor o igual. Ustedes vieron que en la recta, menor o igual, si yo tengo el 0, acá tengo el 3, y esto es menor o igual a 3, estoy diciendo que es desde 3 toda la recta numérica, ¿sí? Desde menos infinito hasta infinito. Como es igual, me está diciendo que incluya el 3, entonces pongo acá un corchete. ¿Sí? Estoy calculando la probabilidad de un intervalo. Entonces, la sumatoria de todas las probabilidades puntuales hasta 3. ¿Sí? Por eso se la conoce como acumulada. ¿Pregunta? Sí. Y si el espacio muestral puede arrancar en negativo, en este ejemplo es un dado que va del 1 al 6 nomás, pero con Sí. otra cosa no sería. Arranca cuando arranque, no importa, porque al ser una variable discreta, vos vas a poder saber cuándo arranca. Vos, al ser una variable discreta, vas a poder escribir el espacio muestral por extensión. Entonces vas a conocer cuáles son esos elementos y los vas a poder enumerar. Y además son finitos, entonces los vas a poder calcular esas probabilidades que vas a ir sumando hasta un determinado extremo. No importa si es negativo. Nunca te va a restar, porque la probabilidad siempre va a ser un número positivo. Lo que puede llegar a ser negativo es el valor de esta X. Estas no dejan de ser probabilidades. El valor del espacio muestral, pero ¿en qué ejemplo se podría usar que arranque con negativo y vaya? Y depende cómo cosifique. Cómo, por ejemplo, acá podríamos haber usado 0 y menos 1 en vez de 1. Entonces acá tengo el menos 1. Y digo, bueno, la probabilidad de que X sea 0 es 0,7 y la probabilidad de que X sea menos 1 es 0,3. Y estoy usando un número negativo. Y voy a decir, la función de probabilidad va a ser 0,7 si X vale 0 o 0,3 si X vale menos 1. No te cambian nada, porque los que tienen que ser positivos son las probabilidades. Acá vos le podés poner cualquier valor numérico. Claro, pero en ese caso solamente el espacio muestral o es 0 o 1. Pero yo digo en un caso que tenga un espacio muestral más amplio. Por ejemplo, no sé, por eso que un ejemplo así que lo... Por ejemplo, no sé, en contexto de problema, pero puede ser un espacio muestral que sea este. Tendríamos que ver si es un espacio muestral equiprobable o no. Supongamos que sea equiprobable para poder hacer alguna cuentita, porque si no tendríamos que saber cómo está acá definido cuál es la probabilidad de ocurrencia de cada uno. Pero si es equiprobable, ¿estamos de acuerdo que la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos es un sexto? Claro, porque son 6. Bueno, y si yo digo la probabilidad acumulada de todas las X menores o iguales a menos 2. Esto es acumulada, F mayúscula de X. ¿Cuánto vale F mayúscula? Para X menores o iguales a menos 2, entonces voy a tener que incluir estos dos, va a ser 2 sextos. Y va a ser 1/3. Es lo mismo. Porque en realidad el espacio muestral no cumple un rol tan importante. Lo único que hacemos la diferencia es usar números. ¿Por qué los números? Y bueno, porque los números nos permiten representarlos en el plano. Yo en el plano tengo números, valores de X y de Y, coordenadas, no tengo palabras, entre otras cosas. Entonces, se amplía. Acá estamos dibujando los semiejes positivos, pero si yo tuviese negativos, los ejes X e Y, acá tengo los X positivos, acá tengo los X negativos, acá tengo Y positivo, Y negativo que no lo van a usar nunca porque el eje Y está asociado a la probabilidad. Entonces nunca van a usar. De 0 a 1 nada más. Claro, de 0 a 1. Pero en el X sí van a poder usar los dos, los positivos. Gracias. Entonces quizás las puntuales te queden por acá, ¿sí? Ahí, qué sé yo, puntitos.
Claro, pero nunca puede bajar del X, sería. Del I. Sobre el eje Y no puede bajar abajo menos No, negativo. no, porque el I siempre son probabilidades. Por más que lo llamemos f de x, fíjate que f de x dice probabilidad de, listo. Si es una probabilidad, cumple con esto. Claro. Tanto la f minúscula como la f mayúscula, la función de probabilidad o la función de distribución, son funciones. ¿Mm? Son probabilidades. Perfecto, gracias. Bien. Profe, otra consulta. Aunque Sí. tome valores negativos en X, ¿sigue siendo discreta igual? Sigue siendo discreta, sí. Sí. Lo que no O sea, lo puede que no ser puede tener son es intervalos un en el centro. intervalo, claro. Claro. Un espacio muestral puede estar definido como X, tal que X sea, bueno, lo escribo X tal que X sea menor a 3. Eso es un espacio muestral. Pero cuando yo quiero escribir este espacio muestral por extensión, no lo puedo escribir porque me está diciendo que X menor a 3 y si no me especifica, X pertenece a los reales. Entonces, si yo tengo que representar eso en el plano, en la recta numérica, tengo que hacer 0, 3 y de acá hasta el menos infinito. Ahora, si esto le aclaro con X perteneciente a los enteros, bueno, eso sí lo puedo enumerar. ¿Por qué? Porque tengo el 0, tengo el 1, el 2, el 3, menos 1, menos 2, ¿sí? Si pertenece a los enteros y es menor que 3, es infinito, pero numerable. Es 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, así hasta el infinito, pero los puedo enumerar. Puedo saber cuál es el siguiente y el anterior en el conjunto de los esteros. Por más que sea infinito, lo puedo conocer. Puedo saber el anterior y el siguiente, que no puedo en este mismo conjunto con X perteneciente a los reales. ¿Por qué? Porque ya vimos que era un intervalo denso. Siempre voy a encontrar un número en el medio entre otros dos. Eso es para variables continuas. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No. Bueno, seguimos. Representación gráfica de la función de distribución o acumulada para variables aleatorias discretas. Fíjense que dice discreta. Esta es la que vamos a llamar acumulada. La F mayúscula, definida como la probabilidad de todas las de la variable aleatoria menores o iguales a un determinado valor del espacio muestral. Son propiedades generales para cualquier ejercicio, siempre y cuando cumpla con las condiciones de trabajarse con una variable aleatoria discreta. Cuando la X tiende a menos infinito, la función va a tender a 0, porque la función es una probabilidad. Entonces, el límite inferior de una probabilidad vimos que es 0. Y el límite superior de la probabilidad es 1. Entonces, cuando la X tienda a más infinito, a la derecha, en la recta, la probabilidad va a tender a 1. ¿Sí? Que esto es lo mismo que el axioma. Y después dice, si X es menor o igual que Y, o sea, dos elementos, dos valores del espacio muestral, si X es menor que Y, la función en X va a ser menor o igual que la función en Y. Recording has stopped. Fíjense acá en el ejemplo del lado. Yo tengo X, por ejemplo, el 4 y el 5. Bueno, si 4 es menor que 5, la función acumulada cuando X vale 4 va a ser menor que la función acumulada cuando X vale 5. Y se cumple, 4 sextos es menor que 5 sextos, porque si vengo acumulando desde la izquierda, en este punto voy a obtener un valor menor o a lo sumo igual
que a un valor que tengo a la derecha. La representación siempre va a ser escalonada, ¿sí? Y en cada uno de los saltos es donde voy a pasar de un elemento al otro del espacio muestral. Acá es donde tengo el salto en la recta, lo puntual, lo discreto, ¿sí? Fíjense que acá el paréntesis no incluye y el corchete lo incluye. Entonces, el valor de 1 está incluido en esta probabilidad, el valor de 2 está incluido en esta probabilidad, ¿sí? Es como una escalerita. Dice, para X discreta, la función de distribución es de tipo escalón. Cada escalón corresponde a un valor posible de X, a un valor del espacio muestral, y el salto corresponde a la probabilidad justamente de ese valor, ¿sí? Pero fíjense que va de 0 a 1. Y acá tengo todas las... esto, recuerden que son los elementos del espacio muestral en el X, y en el Y las funciones. Siempre las funciones de distribución o función acumulada, siempre que trabajemos con variables aleatorias discretas, van a tener esta forma y van a cumplir con esas propiedades que son bastante predecibles igual. Hay otras propiedades que tienen las funciones que están acá en el material como para que ustedes las lean, las chusmeen. No las vamos a usar, pero son propiedades que se cumplen para todas las funciones de distribución, o como dice acá, de densidad, ¿sí? Densidad, distribución o acumulada es lo mismo. Acumulada es como que engloba las dos. Densidad hace más hincapié en las variables continuas. Pero bueno, acá dice si X es discreta. Hay bibliografía que la llama de densidad igual por más que la variable sea discreta. El concepto de densidad está más asociado al conjunto de los reales y asociado a los intervalos y a las variables continuas. Por eso yo prefiero llamarla función de distribución o acumulada. Bueno. Esto es lo que les decía que íbamos a ver, por más que no lo apliquemos para calcularlo o lo utilicemos como una herramienta, pero para que vean cuál es la diferencia gráficamente entre la función para una variable continua o para una variable discreta. Dice, si X es continua, habíamos dicho que la probabilidad de que una variable aleatoria continua asumiera un determinado valor es 0, porque yo no puedo calcularla puntualmente. Entonces trabajaremos con intervalos, con partes de la recta. Cuando hablo de intervalo, tengo la recta numérica, por ejemplo, tengo del menos 2 al 2, bueno, voy a trabajar con este intervalo continuo. No voy a poder calcular la probabilidad del 0 o la probabilidad de 1, si la variable es continua. Calculo la probabilidad de todo ese intervalo. Entonces, en la representación gráfica no voy a tener puntos en el plano porque probabilidades puntuales no puedo calcular. Voy a tener curvas, rectas, ¿sí? Siempre va a ser mayor que 0 porque no deja de ser una probabilidad, pero ya no hablamos de sumatoria, sino hablamos de integral. Y acá es donde nos frena la aplicación de este contenido. Nosotros no sabemos calcular integrales con la matemática que vimos en este curso, en el curso anterior. No está en el plan de la materia. Entonces acá nos limita a poder calcular, aplicar esta función, ¿sí? Porque en la integral es continuo el análisis. En cambio en la sumatoria yo voy sumando punto a punto todas las probabilidades. Bueno, si es continua, también hay una serie de propiedades que cumple esta función de densidad.
Y acá hay algunas representaciones. Son representaciones, se dice que tienen como un comportamiento suave, no en escalón, así como es en la discreta, sino que es una curva continua. Yo la empiezo a dibujar y sin levantar el lápiz puedo terminarla de dibujar cuando la variable es continua, ¿sí? Acá hay 2 ejemplos, pueden ser más. Tienen un comportamiento suave y la otra tiene un comportamiento de tipo escalón. Recuerden que en cada escalón justamente me marcaba el salto de un elemento del espacio muestral a otro. Pero bueno, para calcular esto necesito tener el manejo de las integrales para poder resolverlo e interpretarlo incluso. Bueno, esto es lo mismo si cuando x tiende a menos infinito es 0, cuando es infinito a 1, porque son probabilidades del espacio muestral, se sigue cumpliendo esta relación, pero es continua, no es escalonada. Es como la principal diferencia en cuanto al comportamiento. Y acá tenemos como un resumen de las 4, ¿sí? La de distribución y la de probabilidad para variables discretas y para variables continuas. Discretas, puntos en el plano. Continua, una curva, que puede ser una recta o puede ser una constante, una recta creciente, una recta decreciente, una curva, ¿sí? Recording is on. Para la de distribución, dijimos que era de tipo escalón, para la F mayúscula, y con un comportamiento más suave, la empiezo a dibujar y sin levantar el lápiz puedo terminar de dibujarla para variables continuas. Bien. ¿Preguntas? ¿Nada? No, profe. Bueno. Van a practicar para el próximo martes el ejercicio 1, que es muy sencillo, muy parecido a lo que hicimos al comienzo, y el ejercicio 2, ¿sí? El ejercicio 4 y 5 están muy buenos, pero pueden asustar al comienzo. Así que ese déjenlo, después lo vamos a hacer juntos. Y el ejercicio 6, si se animan, lo pueden encarar, lo van a poder resolver varios. Pero me interesa que hagan por lo menos el 1 y el 2 para practicar y afianzar un poco estos conceptos que trabajamos. Consulta, profe, representándolo en el plano también. ¿En cuál me decís? En los ejercicios que nos está dando, estos ejercicios los podemos para representar, también lo representamos en el plano, una vez que lo vamos haciendo con la fórmula que nos dio. Dependiendo, o sea, si el ejercicio te lo pide, lo tenés que hacer, y si no te lo pide y lo querés hacer para practicarlo, mucho mejor. Pero, por ejemplo, si son socio obligatorios estos tipos de ejercicios que después se van a terminar haciendo en el plano, por eso era la pregunta. Claro, lo importante es que ustedes puedan manejar las 3 notaciones. Por definición, tabla y en el plano. La representación gráfica. Esos 3 tenemos que manejar y podemos que ir y venir de esas 3 notaciones sin problemas. Pero, por ejemplo, el punto 1 es muy sencillo. Tienen variables aleatorias, dice para cada variable aleatoria definida a continuación, indicar el recorrido, que es el subconjunto de posibles valores. Ese es el recorrido de una variable, es el espacio muestral, los valores que puede asumir, y clasificarla en discreta o continua, y tienen el primero resuelto. La variable aleatoria Q, definida como número de estudiantes en la lista de un curso que están ausentes el primer día de clases de los 20 inscriptos. Si es número de estudiantes, ¿es discreto o continuo?
Discreto. Discreto, porque yo estoy marcando número de estudiantes ausentes, pero estoy trabajando con personas. Entonces voy a tener 3 ausentes o 20 ausentes, pero no voy a tener 2 ausentes y medio. ¿Sí? Y me dice que el curso cuenta con 20 estudiantes, entonces ahí me está limitando la cantidad de ausentes que voy a poder tener. Si yo tengo un curso de 20 inscriptos, los ausentes que voy a poder tener, ¿estamos de acuerdo que es de 0 a 20? 0 si vienen todos, ¿no? Y 20 si me faltan todos. Escucho. Claro, sí. ¿Sí? Porque estoy contando estudiantes ausentes. Entonces el recorrido de Q, R de Q, está definido como X perteneciente a Z. Acá está definido de manera implícita, por comprensión. Si quieren lo pueden hacer explícito y escriben los números 1 a 1 del 0 al 20. Tampoco son tantos. ¿Sí? Y si no lo pueden definir por comprensión, que aparezca Z. Porque estamos en variable discreta. Entonces estamos en el conjunto de los enteros. O incluso de los naturales, incluidos el 0 también podemos poner. ¿Sí? X perteneciente a los enteros, tal que X sea mayor o igual a 0 y menor o igual a 20. Yo sé que voy a estar en ese intervalo de 0 a 20, pero un intervalo puntual, no continuo. Eso tienen que hacerlo en todos los ítems. Si hay algún ítem que se preste a la confusión, como este de la edad, hacen las aclaraciones que consideran necesarias y lo resuelven. ¿Se acuerdan el de la edad que decía la edad de una persona? Bueno, si la edad de la persona está medida en años, es una variable aleatoria discreta y el recorrido es tal. ¿Sí? Bueno, este está interesante. Háganlo, por favor, para el martes que viene. Y el 2 también, que es similar, pero específicamente se trata, dice, se seleccionaron 3 estaciones de servicio, A, B y C de la ciudad de Buenos Aires, que cuentan respectivamente con 5, 3 y 2 surtidores. Es decir, que la estación de servicio A tiene 5 surtidores, B tiene 3 y C tiene 2. Estas estaciones no siempre están todos los surtidores en uso. Dar el recorrido de las siguientes variables aleatorias. Y tengo 3 variables aleatorias definidas en ese contexto donde tengo que dar el recorrido. Ya sé que van a ser discretas porque son surtidores, los puedo contar, o son estaciones de servicio, las puedo contar, pero tienen que dar el recorrido, igual que acá, en esas 3 variables, U, V y W. ¿Sí? Con que hagan esos 2, genial. 4 y 5 no es que los limite y diga que no los puedan resolver, pero tienen su complejidad, ¿sí? Los vamos a hacer juntos. 6 pueden animarse, ¿sí? Lo van a resolver sin inconvenientes. Por ahí hay una ecuación de segundo grado que quizás no les acuerdan. Bueno, lo vemos, ¿sí? 7, y no sé si hay más. No, hasta el 7. Bueno, esto también no es que no lo van a poder resolver, pero cualquier cosa lo vemos el martes que viene. Sí me interesa, insisto, que hagan el 1 y el 2 para poder afianzar los conceptos de variable aleatoria, discreta y continua, y los conjuntos recorridos, que en realidad son los espacios muestrales. ¿Sí? Si se animan a los otros, mucho mejor. Bueno, y esto, que es esperanza y varianza, lo vamos a ver el próximo martes. Así yo este tiempito que queda, porque 8:30 tengo una reunión gremial. Este tiempito que queda quiero ver los chicos que tienen dudas de los parciales. Y bueno, y eso es todo por hoy. Pero no se vayan, que todavía tengo que pasar la asistencia también. Este material, en unos minutitos ya se los
comparto en el aula, ¿sí? Lo van a tener completo, así que bueno, si hay alguien que está muy embalado y quiere continuar con varianza y esperanza, bárbaro, pero si no, si están con muchos parciales y cosas, le vamos a dedicar todo el tiempo necesario en la próxima clase. Bueno, ¿hay alguien que tenga problemas con que se vea su nota acá en la pantalla? No. Bien. No, Bueno, profe. entonces yo se las voy a ir compartiendo donde paso la asistencia. Profe, después que nos nombre asistencia, en la asistencia podemos ir saliendo, los que no tenemos dudas. Sí, pueden retirarse. Lo que sí les pido, los chicos que me preguntaron al comienzo, creo que era Centurión, si no me- el apellido, para que revisemos eso. Más que nada para porque, repasar para el parcial porque está picante. 70 Bueno. puntos en 1 hora 40. Ah, bueno. Bueno, deben ser accesibles, si no, no lo van a armar así. Vayan con buenos pensamientos. Bueno, arranco. Ahí, por ahí, si llegan a ver la pantalla, van a ver su nota. Los que están resaltados es porque les tocó el ejercicio que estaba mal formulado y tienen las 25 centésimas que valía el ejercicio. ¿Sí? Por eso Recording has stopped. empiezo a pasar la asistencia.